¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa interesantísimo, pues platicaremos acerca del derecho aeronáutico. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Rodrigo Soto Morales, quien es especialista en derecho aeronáutico y socio del despacho Soto Rizzoli Abogados. Además, profesor universitario de distintas universidades de México, incluida la Universidad Panamericana, y ha dado conferencias en otras universidades. Doctor, sea usted bienvenido a su programa. Muchas gracias, Guillermo, te agradezco la invitación y es un gusto poder estar aquí con ustedes. Y yo creo, como se podrán imaginar, que este tema nos da para hablar largo y tendido. Así que les propongo que de inmediato iniciemos el diálogo ante la ley. Primera pregunta obligada, doctor, ¿qué es esto del derecho aeronáutico? Efectivamente, curiosamente, si lo pensamos, los abogados solemos decir que primero está el fenómeno en la realidad y luego ya llega el derecho a regularlo, a darle norma frente al resto de la sociedad. Curiosamente, con el derecho aeronáutico ha pasado al revés. El sueño y esa aspiración antigua del hombre de volar, de imitar a las aves y de poder surcar el espacio aéreo, pues se presenta con los primeros intentos allá en Francia con los hermanos Montgolfier, ¿no? Con los globos aerostáticos, sí, como ahora se conocen. Desde épocas renacentistas, pues sabemos que el mismo Leonardo había hecho sus intentos por volar, y son primero los intentos por volar, son incluso primero los intentos por llegar a la luna, ya en derecho espacial, y ya después viene la posibilidad de decir, bueno, entonces vamos a regular. Pues en el derecho aeronáutico, ante los primeros intentos salen las regulaciones en París, y entonces se dice, a ver, para evitar daños vamos a prever este tipo de normativas, y se empieza a desarrollar con los primeros intentos, aun cuando las primeras aeronaves todavía no se sostienen por largo tiempo en el aire. ¿Qué es? Pues es un conjunto de normas y principios que tienen dos pilares muy fuertes. El primero, pues, es la seguridad, ¿no? Precisamente se trata de regular operaciones en el aire que resulten seguras, tanto para quienes las realizan como para quienes las contemplan o están por debajo, ¿no?, de las aeronaves que pasan por el cielo. Y luego la internacionalidad. Hoy en día es imposible hablar de derecho aeronáutico sin un espectro internacional, porque por la misma actividad, el mismo fenómeno de surcar el aire, es súper frecuente salir del espacio aéreo propio y pasar a un espacio aéreo ajeno. Entonces, ¿esto qué requiere? Instituciones, relaciones y principios jurídicos que regulen esas relaciones con las personas, los operadores y las instituciones que controlan esta actividad internacional y de seguridad. Esto evidentemente es de inicio un desafío, por supuesto, al tema de la soberanía, porque la naturaleza, como usted lo mencionaba, de la actividad, pues supone inmediatamente la posibilidad no solamente de ser regulado nacionalmente, sino todo parece indicar que la construcción es fundamentalmente internacional, ¿no? Correcto. De hecho, podríamos decir que es uno de los sistemas de derecho internacional público que verdaderamente funcionan, ¿no? Gracias también al impulso de los intereses privados, de las empresas aeronáuticas, pero también de los gobiernos, porque, como bien ha señalado, el espacio aéreo se reconoce como una propiedad soberana y exclusiva de cada estado. Entonces, por la naturaleza de la actividad, es necesario entrar ya en esas pláticas, y funciona. La Organización Civil de la Aviación Internacional, la OASI, o ICAO, como se dice en inglés, según sus iniciales, pues es un aparato que funciona, y funciona bien, y donde los gobiernos han logrado acordar regulaciones y disposiciones que realmente se aplican muchas veces al día, todos los días, en todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí los estados nacionales lo que hacen es seguir al derecho internacional. O sea, primero viene la norma internacional y luego el estado adopta. No necesariamente. No necesariamente. Bueno. Como sabes, en derecho internacional público, uno de los principios claves es la autodeterminación, ¿no? Bien. Y el principio de no intervención. Entonces, al ser el espacio aéreo, y así lo reconoce también la comunidad internacional, un aspecto soberano y exclusivo de cada país,
pues cada país puede poner sus normas como principio. Pero ¿qué tan efectivas podrían ser sus relaciones en la industria aeronáutica si no se abren al exterior? Sí, entonces ahí ya se impone la necesidad de entrar a la regulación internacional y suscribir tratados, primero bilaterales, luego multilaterales, como es el caso del Tratado de Chicago, ¿no? El Convenio de Chicago de 1944, que es, digamos, la columna vertebral del orden jurídico aeronáutico internacional. Ahora, esta disciplina del derecho aeronáutico, ahora que estaba yo preparando la entrevista, siempre trato de pensar en qué área del derecho la podemos vincular más, y resulta que la podemos vincular al menos con 6 áreas del derecho, ¿no? Porque hay temas penales, hay temas laborales, derecho internacional. Es correcto. ¿Dónde lo ubicamos? Pues lo coincido contigo en ese enfoque. El derecho aeronáutico es una especie de corolario jurídico. Ya. Derivada principalmente de una ilusión humana, que es el volar, pero que inmediatamente se transforma también en 2 cosas. El interés de defensa militar, por la posibilidad que tienen las aeronaves de colaborar a la defensa del territorio nacional, y luego el derecho mercantil, por el transporte de carga, personas y correo, que hace el intercambio mercantil entre naciones mucho más ágil y dinámico. Entonces son esos 2 aspectos que podríamos decir, bueno, pues tenemos derecho administrativo y derecho mercantil, dicho simplistamente, que el derecho mercantil no es otra cosa más que derecho privado. Pero efectivamente he discutido con muchos colegas el tema, y hasta ahorita hemos llegado al único acuerdo que el derecho aeronáutico, más que una disciplina autónoma, dicen unos, es una especialidad, donde incurren varias. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el derecho aeronáutico sí tiene ya una autonomía científica, que no depende de la clasificación jurídica. Ese es un error. Tratar de clasificar las realidades teniendo como punta de partida el enfoque jurídico. La autonomía del derecho aeronáutico parte de la actividad, del fenómeno, y es el derecho el que después ayuda a arreglarla. Entonces, si el derecho lo que hace es imprimir normas para regular la conducta de una serie de sujetos, instituciones, etcétera, el punto de partida es la acción del sujeto, no la perspectiva jurídica previa. Entonces es un error, me parece, desde el punto de vista sistemático, académico, querer decir que es una especialidad o que no es autónomo. La aviación por sí misma es un mundo, es un universo. Todos, desde que entramos a un aeropuerto, nos encontramos frente a realidades que son distintas fuera, y hasta que abandonamos el aeropuerto en el punto de destino, nos volvemos a encontrar con otras realidades. Todo es muy específico, todo es muy normado. Entonces hay una complejidad enorme de operaciones y relaciones que justifican sobradamente su autonomía. Su autonomía, claro. Hay otro tipo de normas que también me llamó muchísimo la atención, que son las normas de la IATA. ¿Nos podría explicar exactamente? Porque estoy seguro que buena parte de nuestro auditorio, cuando ha viajado en el avión y ve ahí el nombre de IATA en cualquier cantidad, desde los boletos de avión hasta en otros lados, en esta actividad que uno realiza como pasajero. Pero ¿qué es esto de la IATA? ¿Cuáles son sus alcances y la vinculación de sus directrices? ¿Son vinculantes sus directrices? Depende. Depende. A ver, la IATA, en términos jurídicos, pues es un fenómeno asociativo. Es decir, es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Y principalmente está conformado por organismos privados, las aerolíneas principalmente, sean de pasajeros, de carga o de correo. Y entonces la función de la IATA es servir a sus miembros, a sus agremiados, para promover la seguridad, la confiabilidad, el desarrollo económico y operativo de esas empresas. ¿Todas las empresas aéreas del mundo están asociadas a IATA? No, tiene 191 miembros actualmente, pero incluso hay aerolíneas nacionales muy conocidas que no son miembros de IATA. Recientemente platicaba con un funcionario federal que tiene que ver en la materia y me hacía ver que esta aerolínea en concreto no lo es, pero que ya se ha dado cuenta después de 10 años de operación que le conviene serlo, y está a punto de hacerlo, ¿no? Entonces, no, porque el fenómeno asociativo es libre. Ahora, si tú tienes una estructura de una institución como es IATA, que te promueve la capacitación, que te dice cómo hacer las cosas, que te facilita un flujo de información, un sistema computarizado de reserva. En la aviación, en la historia de la aviación ha habido 2 grandes revoluciones. Primero, el motor a turbina,
que eso pues pudo hacer los vuelos mucho más, con mayor alcance y en mayor velocidad. La turbina vino a revolucionar la aviación. Y el segundo, desde el punto de vista comercial, es el sistema de reserva computarizado. Y IATA pues es la mejor institución que conoce, la que desarrolla el software, la que lo pone a disposición de los miembros, y gracias a ese sistema de reserva computarizado se pudo lanzar los acuerdos interlineales, es decir, los códigos de derecho compartido, de venta de boletos, que de otra manera no serían posible. Y pues entonces, si todos suman en un interés para desarrollar nuevas plataformas que ayuden a la industria, no obstante que están en competencia, es una competencia arreglada, segura, y que asegura que el mercado no se agote. Claro, no, desde luego. Por el tipo de actividad que hay. Entonces, claro que hay interés de todo el mundo, pero es privada. Sus directrices obligan, en primer modo de naturaleza contractual, a sus miembros. Claro. Pero también hay directrices que no son obligatorias. Hay circulares IATA que, digamos, dentro de sus miembros tienen algo parecido a lo que es soft law, una sugerencia para poder hacer sus políticas y normativas. Y luego hay que decirlo, IATA es un factor de cabildeo muy fuerte ante los organismos internacionales y ante los gobiernos estatales. Es decir, como saben mucho de la materia y tienen expertos de los distintos ámbitos operacionales de la aviación, pues pueden hacer mucha ayuda y mucha presión para efectos de la OASI, para efectos del gobierno mexicano, etcétera, ¿no? IATA y OASI tienen colaboración. ¿OASI exactamente qué hace? OASI es un organismo hoy en día de Naciones Unidas. Es organización... dice, si lo decimos en inglés, es Organización de la Aviación Civil Internacional. Es curioso, el internacional viene hasta el final. Habitualmente dirías Organización Internacional de la Aviación Civil, ¿no? Pero se ha acuñado así el término. Y trabaja con IATA, o sea, no. Han hecho proyectos juntos. Ahorita, por ejemplo, por decir uno que se me viene inmediatamente a la cabeza, ofrecen a los jóvenes profesionales de la aviación prácticas durante un año entre los dos. Entonces te puedes ir a Montreal. Montreal, Canadá, es la ciudad que es sede de la OASI. IATA tiene sede en Montreal, Canadá, tiene por una ley del Parlamento canadiense en 1945 personalidad jurídica en Canadá y además tiene una sede alterna en Ginebra, donde según sus organismos de operación se dividen, algunos asuntos los resuelve en Ginebra, otros en Montreal, y luego tiene representaciones en los distintos países. La OASI igual, pero la OASI funciona como un organismo de Naciones Unidas y es un organismo de derecho internacional público. Claro. La IATA es de ámbito privado. Privado, claro. Ahora, IATA sanciona y OASI imagino que también sanciona. No, OASI claro que sanciona, también como todo organismo y como todo organismo fruto de tratados bilaterales o multilaterales, mejor dicho, perdón, pues los estados pueden poner reservas. Entonces, y obligarse en ciertos puntos o en ciertos no, es distinto a la Carta de San Francisco, porque la actividad de la aviación, volvemos a lo mismo, el espacio aéreo es soberano y exclusivo, y son distintas las materias de materia económica, salud, alimenticias, como otros organismos que existen. Entonces, cada estado también puede imponer sus reservas o no ratificar o quedarse a media aprobación con el depósito de instrumentos, etcétera. Y la IATA, claro que puede sancionar a sus miembros, como cualquier club, como cualquier asociación, donde tienes ya suscrito un código de conducta o un código de procedimiento. Si no lo cumples, pues te puede hacer sanciones comerciales cara a tus derechos como miembro. Pero no son sanciones de orden público. Doctor, le propongo que vayamos a un pequeño corte. Adelante. Y regresando, porque yo estoy seguro que mucha de la gente que nos está siguiendo en este momento estará preguntándose si hablaremos del tema de derechos de los consumidores en el tema de aviación. Sí, por supuesto que lo tengo preparado, pero lo quiero dejar para el siguiente bloque. Correcto. No se vayan, estamos platicando un tema interesantísimo, muy novedoso, de un tema que poco se habla y de una materia que poco se habla, pero que es totalmente relevante, con un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Rodrigo Soto, quien es socio del despacho Soto Resolve y profesor de distintas universidades de México. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema interesantísimo, es el derecho aeronáutico, con un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Rodrigo Soto, quien es socio del despacho Soto Resolve
y que se dedica fundamentalmente, su línea de investigación últimamente ha estado vinculada a temas de seguridad nacional, pero derecho aeronáutico como eje fundamental. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de distintas vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, ustedes lo ven ahí en pantalla, o bien a través de nuestras redes sociales en @antelaley_mx, o bien a través de las cuentas del canal judicial, tanto la cuenta de Twitter en @canal_judicial, o bien la cuenta de Facebook en facebook.com/canal judicial, donde con todo gusto nos pondremos en contacto con ustedes para escuchar sus dudas, comentarios o sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Bueno, doctor, ya nos puso al tanto de las generalidades del tema. Okay. Y ahora sí me gustaría entrar a algunos temas concretos que estoy seguro que a nuestro auditorio le gustará muchísimo entender ya estas particularidades de esta materia. La verdad es que ya tiene muchos años, pero que para nosotros es algo como que muy nuevo, porque se habla poco del tema, como decíamos en el bloque pasado, sobre el derecho aeronáutico. ¿Hay algunos principios rectores que muevan el quehacer ya de la construcción del derecho aeronáutico? Sí, hay mucha discusión académica. Es verdad, yo tomando como base tu pregunta, a ver, el derecho aeronáutico existe desde que existen los aviones, ¿no? Ya tenemos 100 años de la aviación sobraditos. Así como que disciplina muy nueva, no lo es, poco, ¿no? O sea, si me preguntas, pues es mucho más nuevo el derecho ambiental, el energético, pero ¿qué pasa? Que efectivamente hay poca tradición académica en nuestro país. Países como Argentina, Estados Unidos, Uruguay, España, Alemania, no te digo Francia, porque pues ahí están los pioneros de la aviación, pues obviamente tienen mucha tradición con esta asignatura, y hay mucha discusión respecto a tu pregunta, a la segunda parte de la pregunta, es decir, principios, ¿no? Sí. Pues hay quien habla de notas definitorias, hay quienes hablan de características. Si tú me preguntas como principio, entendiendo como principio pauta de interpretación y actuación en la aviación desde el punto de vista legal, pues el primero sería el principio de seguridad. Muy bien. ¿No? Pues ¿por qué? Pues porque tenemos no solo, cuando hablamos de seguridad en aviación, hay que entender dos cosas: la seguridad operativa, o en inglés safety, y la seguridad pública, que en inglés se suele decir security, y así distingues el security del safety. Y las dos son muy importantes. La operativa tiene que ver con todo lo que es la operación y funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria, y obviamente también, sobre todo, operaciones en tierra, y la operación aeronáutica como tal. Y el security, pues ha quedado muy claro su importancia a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001, porque ese día la aviación cambió para toda la vida. Cuando una aeronave, que hay que decirlo, las aeronaves grandes que se usan por las aerolíneas comerciales reciben un gran empuje después de la Segunda Guerra Mundial, con el montón de bombarderos que quedaron sin usar, por ejemplo en Estados Unidos, y se les pone asientos, y así empieza realmente la competencia de aerolíneas en ese país, que después se extiende al resto del mundo. No es que antes no las hubiera, pero digamos que el empuje global como tal empieza ahí, en la época de posguerra, y en el 11 de septiembre se vuelve a poner a la aeronave civil, ojo, ya hablaremos de los distintos tipos de aeronaves, pero también como una posible arma a través del terrorismo. Entonces el security o la seguridad pública retoma mucha fuerza. Ahora con el ébola, vamos al aeropuerto, ayer yo estaba ahí y pues está lleno de carteles previniendo a los pasajeros. Entonces todo ese tipo de medidas y todos los controles que hay para acceder, y que a veces el pasajero es muy incómodo para él, ¿no? El arco de seguridad, las revisiones, hasta quitarse los zapatos, el escáner corporal, todo eso. Pero yo creo que desde el 11 de septiembre todos tenemos claro que no son ociosas esas medidas y son necesarias. Otro principio es básico, podemos decir, son prácticamente dos principios desde mi punto de vista, es la responsabilidad. ¿Por qué? Responsabilidad es distinto a seguridad. Seguridad es el que de alguna manera pasiva, frente a la autoridad aeronáutica, tiene la tranquilidad que no le va a pasar nada ni a su integridad corporal ni a sus bienes, sea
estando en una aeronave, o sea, en un área donde una aeronave está, claro, sea volando o sea operando. Y la responsabilidad es esa capacidad de respuesta ante los daños o amenazas que pueda hacer uno frente a terceros por operar en ámbito aeronáutico. Seas un piloto de capitán de aeronave, como se dice en la legislación internacional, piloto al mando, seas un operador de handling en tierra, que das asistencia a operaciones en tierra, seas un controlador aéreo, un despachador en torre, en fin, todas esas personas, por el desempeño de su actividad, que ayudan a las operaciones, también tienen una serie de responsabilidades, y por eso tiene que ser personal técnico aeronáutico, se dice, altamente capacitado para su función en específico, ¿no? Para mí esos serían los dos principios jurídicos de la actividad aeronáutica. Tenemos que el derecho aeronáutico por carácter pues es internacional, es político, o sea, autónoma, pero etcétera, prácticamente, ¿no? Toda la construcción jurídica tendrá que atender a estos principios. A esos dos ejes, son nuestras coordenadas, es mi opinión, porque por más que queramos hacer enfoques específicos, todo parte de aquí, de la seguridad y la responsabilidad. Y cobra sentido, porque claro, cada vez que nosotros vamos al aeropuerto vemos unas medidas de seguridad que para mucha gente dice pues son exageradas, pero claro, orientados por un principio de seguridad, cobran todo sentido en todo el manejo de mercancías y de personas que se hace ahí. Es una actividad súper compleja, la gente no ve todo lo que hay detrás. Un pasajero, desde que saca su boleto, incluso por internet, se sube al avión, pide unos cacahuates, se baja y recoge su maleta y toma el taxi para irse a donde vaya, no se da cuenta la cantidad de gente que interviene, la cantidad de normas que hay detrás de eso sea tan sencillo, ¿no? Sí, para el pasajero, pues su mayor molestia es eso, el arco de seguridad, la sala de espera y tener que hacer cola para tomar asiento ya dentro de la aeronave. Pero es que es tan compleja la actividad. Recientemente estuve también de visita en el aeropuerto, con las debidas permisos y acreditaciones, pude seguir todo el seguimiento de seguridad de las maletas. Es que es muy complejo, cómo tienen que, respetando la privacidad del pasajero, pues discernir si traes explosivos, drogas o objetos peligrosos. Claro. Por eso nos dan tantas indicaciones, y aún así los pasajeros, pues a veces no las cumplimos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es el espacio aéreo exactamente? Eso es una pregunta obligada también. Sí, yo creo que es uno de los temas más discutidos hoy en la doctrina internacional. ¿Por qué? Porque la actividad aeronáutica ha dado un salto que ya ha dejado de ser aeronáutica y es espacial. Claro. Me refiero a ámbito privado. Antes pensábamos que la actividad espacial era solo para el ámbito público de los gobiernos, que eran los únicos que tenían la capacidad financiera y operativa para operaciones espaciales. Pero ahora, con la guerra de telecomunicaciones, con las compañías privadas que se dedican a defensa y telecomunicaciones, pues ya te están poniendo satélites, aeronaves privadas, ¿no? Sí, claro. Y las infraestructuras para lanzamientos espaciales ya son también propiedad de privados, y sabemos que hay una compañía en los Estados Unidos que está ofertando ya vuelos suborbitales, ¿no? Para fomentar el turismo espacial. Entonces, ¿por qué empiezo por esa discusión? Porque hay que distinguir espacio ultraterrestre ya de espacio aéreo. Sin embargo, no hay unanimidad entre los expertos y hay discusión. Habitualmente se dice que el espacio aéreo llega a los 100 kilómetros de altitud con respecto al nivel medio del mar, donde ya un cuerpo todavía sigue anclado a la acción de gravedad normal de la Tierra. Un satélite no es eso, porque un satélite ya no está sujeto a la actividad normal de gravedad de la Tierra, sino que entra en órbita. Entonces, ahí hay un científico austriaco que pues más o menos justificó, es decir, ya el peso por sí mismo de la aeronave no le da para ser sustraído de la actividad normal de la Tierra, y eso lo llamaron la zona en honor a este científico, la zona de von Karman. Entonces, la zona de von Karman, ¿qué es? Pues alrededor de los 100 kilómetros de altitud con respecto al nivel medio del mar, donde ya los cuerpos no se sostienen con la gravitación habitual, sino que pueden entrar en órbita, pues eso empieza ahí el espacio ultraterrestre. Pero ahí no acaban los problemas. Eso si el espacio aéreo fuera una proyección lineal respecto al territorio. Pero ¿qué pasa? Que la Tierra es redonda. Entonces, si tú proyectas el espacio aéreo, resulta que es prismático o cónico. Es decir, tú agarras la figura perimetral de un estado y lo proyectas conforme a la naturaleza redonda, se va abriendo cónicamente. Entonces llega un momento en que tu espacio aéreo resulta que se cruza con el espacio aéreo del otro. Y por eso
esta discusión pues es muy fina y al mismo tiempo muy importante cara a la carrera espacial en la que estamos ya otra vez inmersos, claro. Porque ya todos lanzamos cosas al espacio, hay basura espacial, y es ahí donde hablar de derecho aeronáutico a veces nos puede llevar a hablar de otra disciplina que es el derecho espacial, claro. Pero que ya por sus fenómenos específicos tiene también su objeto específico y es distinta al derecho aeronáutico. Hay quienes hablan de derecho aeroespacial. Aquí en el espacio aéreo es donde se fijan las rutas. Exacto. Donde se fijan las rutas. Eso también ha ayudado muchísimo al porcentaje de accidentes que hay. De hecho, es mínimo respecto a otros medios de transporte. Sí, es increíble. Tú agarras las cartas de navegación, se llaman esas cartas o planos, mapas aéreos, por decirlo de alguna forma, que los pilotos tienen y llevan en cabina para conocer su ruta. Son verdaderas carreteras o autopistas definidas, indubitables, donde tanto la altitud como las coordenadas están fijas de tal manera que son trayectos o carriles donde las aeronaves, de acuerdo a su velocidad de despegue y llegar a velocidad crucero y sus aproximaciones, tienen clarísimo cuándo tienen que subir, cuánto tienen que bajar, cuánto se pueden hacer a la derecha o a la izquierda, incluso las prelaciones de paso de una aeronave a otra, ¿no? Entonces es muy interesante. Esa ruta la fijan los estados. Aquí en México tenemos un organismo, Servicio Mexicano a la Navegación, Servicios a la Navegación Aérea en espacio, en espacio aéreo mexicano, CNA, pues que las fija. Cada estado debe fijar las suyas. Y luego cuando, claro, ya nada más se van conectando, me imagino por los convenios. Se pueden negociar rutas internacionales con convenios bilaterales exclusivas. Claro. Que no entren para el tráfico doméstico y que sean solo para vuelos internacionales, y eso ya es una negociación bilateral o multilateral entre entre dos o más estados. Volvamos a la tierra. ¿Qué pasa con los aeropuertos? Ese es un tema interesante porque, a ver, escuchamos que hay aeropuertos, ahora con el tema del nuevo aeropuerto, pues que el Estado activamente participa, imagino con estándares internacionales, en fin, todo esto, pero también hay estas que llamamos pistas privadas. Uh-huh. ¿Se puede? Sí se puede, por supuesto. Lo que sí tiene que haber es una certificación de la autoridad, claro. Porque si tú me entiendes los principios de seguridad y responsabilidad, dejarlos a instancia de parte privada, acabamos como pista clandestina. No es procedente, porque esa actividad pone en peligro aún a quienes están más allá de tu propiedad privada. Claro. Entonces, ese principio de publicidad o dimensión de publicidad que tiene este derecho es insustraíble del pilar de la seguridad y la responsabilidad. Estamos hablando en general, lo que tú me preguntas, de lo que se conoce en el ámbito del derecho aeronáutico como infraestructura aeroportuaria. Así es. Entonces, pues son un conjunto de bienes y servicios, porque no solo es la pista. Claro. Muchas veces la pista te sirve de poco. Si vas a tener actividad regular, pues necesitas una serie de servicios conexos asistenciales, claro, para que la operación de despegue o de aterrizaje se lleve a cabo con éxito, claro, sin poner en peligro ni a los que van en la aeronave ni a los que están fuera de ella. Entonces, podríamos decir que el genérico de aeropuerto pues es aeródromo. Hay unos más grandes que otros. Entonces, habitualmente le llamamos al aeródromo pues al que es deportivo, un club privado, claro, de vuelo, que tienen aviones deportivos, incluso pequeños aeródromos de aeronaves a control. Exacto. Pronto, pues, también de drones, ¿no? Aviones no tripulados, que empezaron, pues, antes le decíamos aviones de radiocontrol. El problema es que el dron ya es mucho más grande y sofisticado y tiene unas capacidades mucho más grandes. Entonces, puede ser una infraestructura aeroportuaria, puede estar en tierra, pero también puede estar en mar. Si lo piensas, un portaaviones es un aeropuerto. Es un aeropuerto, claro. Móvil incluso. Entonces puede haber estáticos, puede haber móviles. Entonces esto es muy rico. ¿Qué operaciones se hacen en un aeródromo? Aterrizaje, despegue, recepción y despacho de pasajeros, cargo correo, servicios de carga de combustible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos aeropuertos dentro de los aeródromos y tenemos aeródromos de servicio general. Claro. Entonces, los aeropuertos deben ser siempre de servicio público. Entonces, un aeropuerto está sujeto a concesión, porque ofrece un servicio comercial regular, o incluso puede ser de aviación ejecutiva no regular, pero está abierto al público para que todo el mundo pueda tener ahí acceso al uso de aeronaves. Es concesionado, la regla general aquí en México es concesionado. ¿Es correcto? ¿En México o en todas partes del mundo? No, en México. Lo que más conozco pues es el régimen mexicano. Sí. Tenemos una ley de aeropuertos que tiene también un reglamento respectivo,
y el aeropuerto público tiene que ser concesionado, efectivamente. No es manejado por el Estado. No necesariamente. Pero podría... Bueno, el caso más típico lo tenemos aquí. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una empresa, sociedad anónima de capital variable, pero entra directamente, desde mi punto de vista, en la organización pública, en la administración pública. Es una empresa paraestatal, no obstante que tiene figura de sociedad anónima, pues todo el capital es gubernamental. Interesante. Entonces, se concesiona a una empresa que es de capital público. La opera una empresa distinta a la organización, a la administración pública, pero no se sustrae de la administración pública paraestatal, porque todo el capital que compone el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no obstante que es una SA, es público. Entonces, en cambio, el aeropuerto de Guadalajara está concesionado al Grupo Aeroportuario del Pacífico, el de Cancún al Grupo Azur, el de Monterrey a OMA, que el aeropuerto no es que sea de ellos, está concesionado, ¿no? Es una subrogación de un servicio. Y lo mismo sucederá con el nuevo aeropuerto, el Estado será el principal... Así es, este nuevo aeropuerto, tocas un tema muy interesante en lo jurídico. ¿Por qué no hubo concursos, licitación como sí lo hubo con el tren a Querétaro? Porque entra dentro de un supuesto la ley de aeropuertos de ampliación, que cuando bajo una misma concesión las instalaciones e infraestructura que tienes ya no son suficientes y hay la necesidad de dar desahogo a mayor demanda de operaciones, bajo una misma concesión puedes tramitar la ampliación. Entonces no hace falta, siempre y cuando justifiques 4 viabilidades. En materia aeronáutica casi siempre tienes que justificar 4 cosas para poder operar algo aeronáutico. Una viabilidad financiera, una viabilidad técnica, una viabilidad administrativa y una viabilidad jurídica. Si te faltan una de esas 4, tu proyecto frente a la autoridad aeronáutica se está tambaleando, ¿no? Entonces, entonces los aeropuertos, aeródromos de servicio general, pues ya se pueden destinar también para aviación ejecutiva, deportiva y tal, pero el aeropuerto siempre es abierto al público y hace un servicio público. ¿Y en estos aeropuertos llegan aeronaves privadas y públicas? Sí, en el caso de la Ciudad de México, por disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, todo lo que es aviación privada ejecutiva se ha desviado al aeropuerto de Toluca, y aquí solo se le da al servicio privado de aviación comercial regular, se dice, es decir, aerolíneas. ¿Es distinta o sea, por ejemplo, en el caso, tenemos las aerolíneas comerciales grandes, luego tenemos aviación privada, yo tengo mi avión, bueno, que no lo tengo, pero suponiendo, lo tengo. Sí, es distinto, es un régimen distinto. Y luego hay las públicas, por ejemplo, el avión del presidente, o el avión de la Sedena, o el avión de la Procuraduría General de la República, ¿es distinto? ¿Se maneja de manera distinta? Correcto, es muy distinto. Vamos a ver, una aerolínea ofrece un servicio, siendo incluso un ente privado, una empresa como cualquier otra, pero ofrece un servicio público, comercial, regular. En cambio, tu avión privado, tú no ofreces ningún servicio público. Tú tienes tu avión, incluso tú podrías ser el piloto de tu avión. Mucha gente así, el que tiene un avión es porque es un apasionado de la aviación, incluso le gusta pilotear su avión. No es infrecuente que los dueños de aviones piloten su propio avión, pero no responden a una regularidad ni a una oferta pública de servicio. Entonces, y luego aparte está la aviación de Estado, que se dice. Efectivamente, el presidente tiene aviones, tiene aeronaves, la Marina, incluso un ayuntamiento, puede tener helicópteros, los bomberos, la policía. Tenemos aviación civil y aviación de Estado, principalmente. Y la aviación de Estado se puede dividir en aviación militar y de servicio público de Estado, es decir, servicio público de Estado es todo aquello que no es militar, presidentes municipales, gobiernos locales que tienen sus aeronaves para sus necesidades, y la militar ya se rige en un régimen aparte, no entra dentro de lo que conocemos en México como la Ley de Aviación Civil. Claro. Existen, en el caso de accidentes, en fin, protocolos. Totalmente. Pero ¿son protocolos internacionales o le toca a cada país pues ya determinar el protocolo que va a seguir en el caso de algún accidente aéreo? Y ahorita lo dejo aquí enunciado porque quiero enlazarla con otra pregunta sobre lo que sucede alrededor de los aeropuertos. Mira, la OASI, este convenio que te mencioné de Chicago en 1944, que te dije que es como la columna vertebral de la regulación internacional, tiene nada más y nada menos que 19 anexos. Y el último aprobado apenas el año pasado, que fue el anexo sobre seguridad operacional, gestión de la seguridad operacional,
Entonces, fíjate, ahí está previsto de todo: licencias del personal técnico aeronáutico, reglamento del aire, que son las reglas de cómo nos vamos a medir, cómo nos vamos a manejar con las otras personas dentro de la aeronave, fuera de la aeronave, servicios meteorológicos, cartas aeronáuticas, que esto que te acabo de explicar, cómo se hacen las rutas, tal, unidades de medida para que estén estandarizadas a nivel internacional, códigos de comunicación radiales, formas de búsqueda y salvamento. Entonces, cuando hay un accidente, sí que hay un protocolo, hay centros de coordinación de búsqueda y salvamento, lo acabamos de ver claramente en el desafortunado caso del MH370 de Malaysia Airlines, que fue noticia mundial. Entonces, el anexo que prevé búsqueda y salvamento es el anexo 12. Entonces, ahí se dan unas directrices. ¿Qué ha hecho la ley mexicana? Tanto la ley de aviación civil como la ley de aeropuertos han recogido las directrices de OASI. O sea, ¿para qué inventar nuevas? Exactamente. Y constantemente la OASI sesiona, el Consejo General sesiona cada 3 años, me parece, por lo menos, y la OASI tiene una comisión de navegación que constantemente está sesionando, estudiando los asuntos para generar nuevas directrices. Y entonces se hacen suplementos de los anexos, que completa lo que ya se dice en el anexo, que a su vez completa lo que se dice en el Tratado de Chicago, ¿no? Entonces hay bastante normativa al respecto, ¿no? Claro. Doctor, le propongo que vayamos a un segundo corte. Está interesantísima la plática y no le hemos entrado de lleno al tema de derechos de los usuarios, porque estoy seguro que buena parte de nuestro auditorio debe estar diciendo: me prometiste en el bloque pasado que iban a hablar de derechos de los consumidores. Lo dejamos ahora para el siguiente bloque sin falta. Claro que sí. No se vayan, estamos platicando un tema interesantísimo que es el derecho aeronáutico con un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Rodrigo Soto, quien es socio del despacho Soto Resolve. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema muy interesante que es el derecho aeronáutico y nos acompaña en el estudio un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Rodrigo Soto, quien es socio del despacho Soto Resolve y quien nos está dando una verdadera cátedra en la materia. Doctor, a ver, tenemos el aeropuerto. Y entonces, suponiendo que yo tengo mi predio alrededor del aeropuerto, como sucede en la Ciudad de México, pues tampoco es que un día se me ocurra vender mi terreno y construir un edificio de 7 pisos, ¿no? Claro. ¿Hay también regulación para todo lo que está alrededor del aeropuerto? Así es. Lo primero antes de construir un aeropuerto es ver, es una cosa de mucho sentido común, si es la zona adecuada, pensando en la actividad o las actividades, que son muchas, que se van a desarrollar en ese lugar. El caso de la Ciudad de México es muy atípico porque aquí nos comió el desarrollo urbano poblacional, y estudiar un nuevo lugar que se ha hecho y se ha hecho a conciencia, la verdad, por parte de las autoridades, no deja más que ponerlo en el menos inconveniente de los lugares, ¿no? El proyecto que se anunció es un proyecto muy completo. A mí en lo personal me gustó mucho el diseño, pero con grandes complejidades desde el punto de vista de la hidrología del terreno. Entonces, y luego habría que ver la situación jurídica de los terrenos adyacentes, ¿no? Por el tema del desarrollo adecuado de las 6 pistas que son el proyecto final, aunque empecemos a operar con 3, pero aun cuando tengamos 6 pistas, pues se van a operar en pares, no simultáneamente, porque por la seguridad también de las calles de rodaje y otras operaciones que se tiene que hacer. Pero al grano, decir, sí hay restricción, hay zonas prohibidas para volar, y incluso cuando se construye, una de las cosas que nosotros hacemos en la oficina es facilitar a los clientes los estudios de trayectorias que se hacen por peritos aeronáuticos certificados ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, y que pueden hacer una propuesta para someter a la autorización de la autoridad, que es la que tiene la última palabra sobre la viabilidad o no viabilidad de la construcción de un proyecto cara a las rutas aéreas existentes. Insisto, la Ciudad de México se sale de todo molde por las condiciones que ya tiene, y entonces hay quienes vivimos en el sur de la Ciudad de México y estamos muy molestos por el ruido que cada 5 o 10 minutos hacen los aviones al pasar o despegar sobre todo al aterrizar, en este caso por la aproximación, no al despegue. Entonces, es un tema a estudiar. Hay zonas prohibidas por distintos motivos, por remolinos de viento, porque está cerca una base militar,
porque puede haber parques de diversiones o lugares de alta concentración de población, que es desaconsejable que pasen aviones por ahí por cualquier incidente. Recordemos que operativamente lo más exigente en la aeronáutica es el despegue y el aterrizaje. Claro. Entonces, en Argentina, pues tuvieron la tragedia de Aeroparque hace más de 15 años por tener el aeródromo ahí dentro de la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, que en una operación fallida de despegue, pues aquello fue una tragedia porque alcanzó a los coches que pasaban por fuera del aeropuerto. Sí. Es como si aquí se nos fuera un avión hacia Churubusco, ¿no? O Río de la Piedad, sería terrible. Entonces, gracias a Dios, la tecnología existente me lleva a decir que si hay un medio de transporte seguro hoy en día es el avión. Claro. Es mucho más seguro que el auto, que el barco o que el ferrocarril. Estadísticamente basta, pero basta que haya un incidente serio para que la fatalidad tenga un grado muy alto. Entonces, sí hay zonas prohibidas, se dice espacio aéreo restringido, y son por múltiples sesiones. Puede ser instalaciones estratégicas como una presa, una hidroeléctrica, una planta nuclear, o incluso cuestiones naturales. Aquí tenemos una restringida, me parece, de más de 10 millas en torno al cráter del Popocatépetl, por las erupciones. Vimos lo que hizo la erupción de un volcán en Finlandia justo hace un año, que paró el tráfico aéreo europeo de una manera espectacular y se pierde mucho dinero. Entonces, también puede haber zonas restringidas por motivos meteorológicos, etcétera, ¿no? Claro. Inevitable, llega al tema del derecho de los usuarios. Claro. Hablamos de responsabilidad y seguridad como dos principios motores. Claro. Y esto también se lleva al usuario de los servicios aéreos. Desde cómo nos comportamos en las aeronaves o en los aeropuertos, tal parece que entramos a un régimen militar cada vez que nos subimos a un avión, hasta los derechos que tenemos. Entiendo que estos principios llegan también ahí, ¿verdad? Es correcto. Desde que nace la aviación comercial, con el convenio de Varsovia en el 29, que después evoluciona a todo lo que se conoce jurídicamente como sistema. ¿Qué es un sistema jurídicamente? Un conjunto de normas. Pero al tratarse de normas internacionales y desarrolladas en distintos momentos temporales, sí. Empezamos con el 29, luego seguimos con la Convención de Guadalajara, La Habana, Cuba, los convenios de Montreal, etcétera, protocolos, anexos a estos convenios. Se va haciendo un cúmulo de tratados internacionales que se llama un sistema. Entonces, lo primero que hay es un sistema que se conoce como el Sistema de Varsovia, donde se habla de la responsabilidad de las aerolíneas frente a los pasajeros por retraso de equipaje, pérdidas de vuelo, responsabilidades meramente comerciales, patrimoniales. Sí. Otro sistema de responsabilidad es el penal, ¿no? Actos de interferencia ilícita, actos ilícitos en vuelo, convenio de Tokio, etcétera. Eso ya es derecho penal, por el interés público y de la seguridad, pero aquí estamos ante la responsabilidad. Entonces, el Sistema de Varsovia preveía reparaciones, y el problema es que al ser internacional había un problema de la moneda, ¿no? ¿En qué te pago? Oye, yo compré el boleto en francos suizos, pero soy norteamericano y me dejaste en Nueva York, ¿en qué me pagas? Págame en dólares, ¿no? Entonces era un problema, y se llegó a la unificación de una figura financiera que sigue existiendo, y se puede consultar su valor, me parece que en la página web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o del Banco de México, que se llama Derechos Especiales de Giro, que son unidades de compensación. Pero ¿qué pasa? Que hay tratados específicos internacionales, existen y se pueden invocar para que se te pague la reparación de un daño provocado por parte de la aerolínea o de la empresa, pero también hay un límite. Claro. Hasta cierto número de derechos especiales de giro, según el caso, sea un overbooking, sea que me hagas daño, que se te caiga el hule de las llantas que despegan en la pista del aeropuerto de la Ciudad de México, pues como hacen mucho esfuerzo, al enfriarse se desprenden capas de hule y les caen a las casas cerca. Entonces, claro, tienes la aseguradora de la aerolínea, pues que se adelanta y ve, ¿no? Y tiene que pagar los daños que hacen las casas. Luego, pues el boletaje, ese es un tema, ¿no? El Sistema de Varsovia evoluciona desde el 29 hasta 1999, donde hay una nueva convención internacional que se llama la Convención de Montreal sobre la unificación de ciertas reglas del transporte aéreo, que prevé ya no solo la reparación y el modo de hacerlo, sino las jurisdicciones. Claro. Por ejemplo, un mexicano tiene derecho a remandar una aerolínea extranjera en México si compra el boleto en México y si la aerolínea es parte de ese Tratado de Montreal del 99. Entonces, si los dos países son partes, el consumidor puede demandar en la jurisdicción de origen. Claro. De donde es parte, dice el artículo 33 de la Convención, o donde compró el boleto. Entonces, y luego
están, lo hemos visto recientemente, los organismos domésticos del país. La Procuraduría del Consumidor, Federal del Consumidor, claro, ha hecho ya acciones por publicidad que tiende al engaño, por incumplimiento de circulares y normas oficiales en materia de las ofertas de los servicios aeronáuticos. Entonces sí existe manera de reclamar todo tipo de violaciones de derechos del cliente, ¿no? Sí, desde que sobrevenden los vuelos hasta lo que sea, ¿no? Son procesos largos que a veces las aerolíneas lo que optan es compensar. Eso. Se dice de manera jurídica una compensación con otro vuelo, un boleto gratis, te pago porque no llegó tu equipaje, cómprate uno y tráeme la factura y te la reembolso. Eso se hace mucho. Tengo unos amigos que en su luna de miel pues efectivamente sufrieron muchísimos inconvenientes con la aerolínea y les escribieron una carta a la aerolínea bastante dramática diciendo cómo es posible que la luna de miel, ¿no? El inicio de la relación y la trascendencia que eso tiene, pues les regalaron otra luna de miel en boletos de avión. O sea, muchas compañías optan por eso, pues porque irse a un juicio les cuesta más. Claro. Desgraciadamente muchos usuarios no saben que existen estos medios. Por ejemplo, no saben que tienen el derecho de que antes de entregar su equipaje en mostrador para documentar, pueden entregar una declaración de lo que llevan y se las tienen que acusar de recibido para que cuando hagan la declaración sea exactamente por el valor y no por menos. Claro. Es un derecho del pasajero. Eso implica en casa ordenar muy bien el equipaje, llegar con la aclaración hecha para no hacer perder el tiempo a los demás, claro, pero no hay manera de que se las rechacen. Nomás que estamos acostumbrados a ir más deprisa y no detenernos. Todas las aerolíneas deben de publicar las condiciones generales de su contrato y sus avisos de privacidad en sus sitios web y tienen que estar accesibles a todos los consumidores y usuarios del servicio. Claro, y también obligaciones para el pasajero. Claro. O sea, el tema prohibido fumar, prohibido... Totalmente. Estas nuevas restricciones con el tema del terrorismo, de llevar los botecitos, los líquidos ahí, todo eso, ¿no? Es que ¿cómo es posible? Dice la gente, si antes sí, perdóname, pero es que es un servicio que se te oferta por un particular y el particular puede poner las condiciones. Entonces son contratos de adhesión, como se dice en teoría general del contrato, ¿no? O sea, tú no puedes tener la libertad de establecer las cláusulas. Y el que manda ahí, pues es el explotador aéreo, se dice técnicamente, o sea, la compañía, y ya una vez en operación en vuelo, puerta cerrada, aeronave, el piloto. Entonces, indisciplina de pasajeros, todo eso está previsto. Es también pregunta obligada, sobre todo siendo un espacio de la Alianza para la Excelencia Académica, preguntar ¿en dónde se enseña el derecho aeronáutico? Porque traté de revisar algunos planes de estudio para preparar la entrevista y no encontré una materia de derecho aeronáutico en la mayoría de las escuelas a las que entré, ¿no? Es un tema, al tener tan poca tradición académica en nuestro país, pues cuando yo empecé en estas lides tuve que ir al extranjero, tuve que ir a Sudamérica, Estados Unidos, Canadá. Afortunadamente hay buenas universidades, siguen siendo muy pocas, que ofrecen programas de posgrado en Derecho Aeronáutico, sobre todo en Estados Unidos, sí, Holanda y Canadá principalmente, y una que otra en Argentina. ¿Qué pasa? Que sí se enseña Derecho Aeronáutico cada vez más, porque es una actividad que se está manifestando con la economía global súper necesaria. Claro. Y aquí en el país, pues en la UNAM se solía tener un seminario en la Facultad de Derecho, creo que no es recurrente, creo que a veces se da, a veces no. Soy muy buen amigo del colega que da Derecho Aeronáutico en la Iberoamericana, pero me contaba que este semestre no se abrió por falta de quórum. Sé que en el ITAM ofrecen algún diplomado o alguna aproximación más desde el punto de vista corporativo sobre la industria, muy útil y muy necesario por esto de las vialidades. Y en la UP, pues tengo el agrado de poder decir que ya repetimos por segunda ocasión el seminario de Derecho Aeronáutico con alumnos de 10º semestre con una asistencia altísima. Tuvimos casi 50 alumnos el semestre pasado. Eso es impresionante, quiere decir que a los chicos sí les interesa el tema, ¿no? Sí, creo que estamos de moda un poquito, claro, y me avisaban los directores de la facultad que se repite con un número aproximado igual este año, y luego acabamos de concretar con la Facultad de Derecho y con la IATA, precisamente gracias a las relaciones que pues por mi desempeño profesional se han podido hacer, concretar que se impartan los cursos de Law and Regulations, o sea, todo lo que es normatividad y regulación para abogados y también para no abogados de la IATA en materia de aseguramiento, compra, arrendamiento, carga aérea y contratos de aerolíneas en la Universidad Panamericana, y empezamos ahora a finales de diciembre y seguiremos todo 2015. Todo 2015. ¿Y son abiertos al público? Totalmente. O sea, cualquiera podría inscribirse a estos Sí, directamente con la IATA, a través de la página web de la IATA. Claro. Se puede uno inscribir, busca ahí los cursos en México, cada clase tiene un código, accede a la página web, en todo lo que es training, en inglés. ¿Sí? Los cursos que tendremos, la mayoría serán en español, pero tendremos uno porque el instructor solo habla inglés, que será en inglés, claro, los demás serán en español.
en el campus de Santa Fe, ahí estaremos. ¿Cuál es el campo de trabajo? O sea, las aerolíneas, alguien que se dedica a derecho aeronáutico, consultoría, todo. Donde haya un avión o un aeropuerto hay trabajo. Claro, es decir, interesante. Todos somos consumidores del servicio aéreo prácticamente. Antes volar era solo para unos cuantos elegidos, tenía un glamour espectacular. Eso también a veces me lleva a reclamar a las aerolíneas que por perseguir ganancias bajan mucho la calidad de la atención Hay aerolíneas que ya no llaman pasajero, le llaman cliente. Claro. Y pues se cargan el romanticismo típico de volar, ¿no? Claro. Pero es amplísimo el campo, porque ya la aviación ya no solo es una actividad comercial a gran escala, sino ahora con los drones se está discutiendo muchísimo, que hay drones tanto para aspecto de defensa y seguridad, como para actividades tan básicas como fumigar o vigilar un rebaño de ovejas. Sí, es correcto. Entonces, todo lo que se mueva por el aire, ¿no? Hay campo de trabajo. Hay campo de trabajo jurídico en esa disciplina, y pues la tecnología nos está llevando a eso. Y además, si a eso le sumas toda la actividad mercantil propia y toda la actividad tecnológica propia, pues es que ahí te vas perdiendo en un universo de posibilidades, ¿no? Esto es verdad, sobre todo de cara a que mucha gente que nos ve es estudiante universitario y que estará pensándose como una opción de vida totalmente laboral. Y si no encuentras trabajo aquí, lo encuentras en Sudamérica, y si no en Centroamérica, porque como las normas son internacionales y el estándar es internacional, si sabes de esto, te puedes mover prácticamente por todo el mundo. Por todo el mundo, exactamente. Claro. Doctor, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Podríamos quedarnos platicando muchas horas, nada más con cualquiera de los temas que hemos trabajado, pero eso nos ayuda porque así dejamos la puerta abierta para que nos venga luego a explicar algunos otros pormenores que quedaron pendientes en la lista de preguntas. Claro que sí. Le agradecemos sobre todo la claridad y la facilidad con la que nos ha explicado un tema que puede ser muy complejo. Y a ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. Gracias. Muchas gracias. De las empresas aeronáuticas, pero también de los gobiernos, porque, como bien ha señalado, el espacio aéreo se reconoce como una propiedad soberana y exclusiva de cada estado. Entonces, por la naturaleza de la actividad, es necesario entrar ya en esas pláticas, y funciona. La Organización Civil de la Aviación Internacional, la OASI, o ICAO, como se dice en inglés, según sus iniciales, pues es un aparato que funciona, y funciona bien, y donde los gobiernos han logrado acordar regulaciones y disposiciones que realmente se aplican muchas veces al día, todos los días, en todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí los estados nacionales lo que hacen es seguir al derecho internacional. O sea, primero viene la norma internacional y luego el estado adopta. No necesariamente. No necesariamente. Como sabes, en derecho internacional público, uno de los principios claves es la autodeterminación, ¿no? Bien. Y el principio de no intervención. Entonces, al ser el espacio aéreo, y así lo reconoce también la comunidad internacional, un aspecto soberano y exclusivo de cada país, pues cada país puede poner sus normas como principio. Pero ¿qué tan efectivas podrían ser sus relaciones en la industria aeronáutica si no se abren al exterior? Sí, entonces ahí ya se impone la necesidad de entrar a la regulación internacional y suscribir tratados, primero bilaterales, luego multilaterales, como es el caso del Tratado de Chicago, ¿no? El Convenio de Chicago de 1944, que es, digamos, la columna vertebral del orden jurídico aeronáutico internacional. Ahora, esta disciplina del derecho aeronáutico, ahora que estaba yo preparando la entrevista, siempre trato de pensar en qué área del derecho la podemos vincular más, y resulta que la podemos vincular al menos con 6 áreas del derecho, ¿no? Porque hay temas penales, hay temas laborales, derecho internacional. Es correcto. ¿Dónde lo ubicamos? Pues lo coincido contigo en ese enfoque. El derecho aeronáutico es una especie de corolario jurídico. Ya. Derivada principalmente de una ilusión humana, que es el volar, pero que inmediatamente se transforma también en dos cosas: el interés de defensa militar, por la posibilidad que tienen las aeronaves de colaborar a la defensa del territorio nacional, y luego el derecho mercantil, por el transporte de carga, personas y correo,
que hace el intercambio mercantil entre naciones mucho más ágil y dinámico. Entonces son esos dos aspectos que podríamos decir, bueno, pues tenemos derecho administrativo y derecho mercantil, dicho simplistamente, claro, que el derecho mercantil no es otra cosa más que derecho privado. Claro. Pero efectivamente he discutido con muchos colegas el tema y hasta ahorita hemos llegado al único acuerdo que el derecho aeronáutico, más que una disciplina autónoma, dicen unos, es una especialidad, donde incurren varias. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el derecho aeronáutico sí tiene ya una autonomía científica, que no depende de la clasificación jurídica. Ese es un error. Tratar de clasificar las realidades teniendo como punta de partida el enfoque jurídico. La autonomía del derecho aeronáutico parte de la actividad, del fenómeno, y es el derecho el que después ayuda a arreglarla. Entonces, si el derecho lo que hace es imprimir normas para regular la conducta de una serie de sujetos, instituciones, etcétera, el punto de partida es la acción del sujeto, no la perspectiva jurídica previa. Claro. Entonces es un error, me parece, desde el punto de vista sistemático, académico, querer decir que es una especialidad o que no es autónomo. La aviación por sí misma es un mundo, claro, es un universo. Todos desde que entramos a un aeropuerto nos encontramos frente a realidades que son distintas fuera, claro, y hasta que abandonamos el aeropuerto en el punto de destino, nos volvemos a encontrar con otras realidades. Todo es muy específico, todo es muy normado. Entonces hay una complejidad enorme de operar. Había hecho sus intentos por volar, y son primero los intentos por volar, son incluso primero los intentos por llegar a la Luna, ya en derecho espacial, y ya después viene la posibilidad de decir, bueno, entonces vamos a regular. Pues en el derecho aeronáutico, ante los primeros intentos, salen las regulaciones en París. Y entonces se dice, a ver, para evitar daños, vamos a prever este tipo de normativas, y se empieza a desarrollar con los primeros intentos, aun cuando las primeras aeronaves todavía no se sostienen por largo tiempo en el aire. ¿Qué es? Pues es un conjunto de normas y principios que tienen dos pilares muy fuertes. El primero, pues, es la seguridad, ¿no? Precisamente se trata de regular operaciones en el aire que resulten seguras, tanto para quienes las realizan como para quienes las contemplan, o están por debajo, ¿no?, de las aeronaves que pasan por el cielo. Y luego la internacionalidad. Hoy en día es imposible hablar de derecho aeronáutico sin un espectro internacional, porque por la misma actividad, el mismo fenómeno de surcar el aire, es súper frecuente salir del espacio aéreo propio y pasar a un espacio aéreo ajeno. Entonces, ¿esto qué requiere? Instituciones, relaciones y principios jurídicos que regulen esas relaciones con las personas, los operadores y las instituciones que controlan esta actividad internacional y de seguridad. Esto evidentemente es de inicio un desafío, por supuesto, al tema de la soberanía, porque la naturaleza, como usted lo mencionaba, de la actividad, pues supone inmediatamente la posibilidad no solamente de ser regulado nacionalmente, sino todo parece indicar que la construcción es fundamentalmente internacional, ¿no? Correcto, correcto. De hecho, podríamos decir que es uno de los sistemas de derecho internacional público que verdaderamente funcionan, ¿no? Gracias también al impulso de los intereses, privaciones y relaciones que justifican sobradamente su autonomía. Su autonomía, claro. Hay otro tipo de normas que también me llamó muchísimo la atención, que son las normas de la IATA. ¿Nos podría explicar exactamente por qué? Estoy seguro que buena parte de nuestro auditorio, cuando ha viajado en el avión y ve ahí el nombre de IATA en cualquier cantidad, desde los boletos de avión hasta en otros lados, en esta actividad que uno realiza como pasajero. Claro. Pero ¿qué es esto de la IATA? ¿Cuáles son sus alcances y la vinculación de sus directrices? ¿Son vinculantes sus directrices? Depende. Depende. Okay. A ver, la IATA, en términos jurídicos, pues es un fenómeno asociativo. Es decir, es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, y principalmente está conformado por organismos privados, las aerolíneas principalmente, sean de pasajeros, de carga o de correo. Y entonces la función de la IATA es servir a sus miembros, a sus agremiados, para promover la seguridad, la confiabilidad, el desarrollo económico y operativo de esas empresas. ¿Todas las empresas aéreas del mundo están asociadas a IATA? No. No, tiene 191 miembros actualmente, pero incluso hay aerolíneas nacionales muy conocidas que no son miembros de IATA. Recientemente platicaba con
con un funcionario federal que tiene que ver en la materia y me hacía ver que esta aerolínea en concreto no lo es, pero que ya se ha dado cuenta después de 10 años de operación que le conviene hacerlo, claro. Y está a punto de hacerlo, ¿no? Entonces, no, porque el fenómeno asociativo es libre. Ahora, si tú tienes una estructura de una institución como es IATA, que te promueve la capacitación, que te dice cómo hacer las cosas, que te facilita un flujo de información, un sistema computarizado de reserva. En la aviación, en la historia de la aviación ha habido dos grandes revoluciones. Primero, el motor de turbina, que eso pues pudo hacer los... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa interesantísimo, pues platicaremos acerca del derecho aeronáutico. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Rodrigo Soto Morales, quien es especialista en derecho aeronáutico y socio del despacho Soto Risolve Abogados. Además, profesor universitario de distintas universidades de México, incluida la Universidad Panamericana, y ha dado conferencias en otras universidades. Doctor, sea usted bienvenido a su programa. Muchas gracias, Guillermo, te agradezco la invitación y es un gusto poder estar aquí con ustedes. Y yo creo, como se podrán imaginar, que este tema nos da para hablar largo y tendido. Así que les propongo que de inmediato iniciemos el diálogo ante la ley. Primera pregunta obligada, doctor, ¿qué es esto del derecho aeronáutico? Efectivamente, curiosamente, si lo pensamos, los abogados solemos decir que primero está el fenómeno en la realidad y luego ya llega el derecho a regularlo, a darle norma frente al resto de la sociedad. Curiosamente, con el derecho aeronáutico ha pasado al revés. El sueño y esa aspiración antigua del hombre de volar, de imitar a las aves y de poder surcar el espacio aéreo, pues se presenta con los primeros intentos allá en Francia con los hermanos Montgolfier, ¿no? Con los globos aerostáticos, sí, como ahora se conocen, desde épocas renacentistas. Pues sabemos que el mismo Leonardo